Hoy día no estoy sola y vamos a conversar con Camilo Férez, analista político y consultor en estrategia y comunicaciones. Es magíster en sociología de la modernización por la Universidad de Chile y actualmente dirige el área de estudios sociales y políticos en la agencia Acerta. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, ¿cómo te va? Estoy muy bien y queremos analizar la semana de presidente electo de José Antonio Kast. Y tengo una pregunta para comenzar. Ahí. ¿Se está moderando Kast o es solo una fachada? La verdad es que no lo sabemos. Yo creo que él tiene una estrategia que hasta ahora, por lo menos, hay que decir es consistente en términos de dos cosas. Lo primero, acotar la oferta de su gobierno. Lo segundo es limar ciertas áreas en las cuales él podría tener una oposición un poco más dura. Yo creo que le está haciendo más difícil la tarea, ¿cierto?, a la caricatura más evidente de un gobierno de ultraderecha. Yo creo que en eso ha sido consistente en la última parte de su campaña, en su discurso inicial y también en sus primeras declaraciones y acciones ahora como presidente electo. Pero otra cosa es con guitarra. Otra cosa con guitarra. El presidente decía, Gabriel Boric, que pesa el sillón de O'Higgins. ¿Será eso? Puede ser eso, pero además hay algo que es más o menos evidente. José Antonio Kast ganó con una abultada mayoría en segunda vuelta, pero los votos que él tuvo como primera opción, o sea, la gente que lo tuvo a él como primera opción, no son así de mayoritarios. Por lo tanto, él tiene que solidificar esa base electoral que es un poco más blanda. Son votos que son más bien prestados y que por lo tanto en este periodo él puede convertirlo en parte de su electorado, puede fidelizarlo o puede perderlos muy rápidamente, que es más o menos la tónica de casi todos los mandatarios hasta ahora. ¿Y cómo convive con esa contradicción de tomar la motosierra con Milei y ese discurso que fue tan convocante? A ver, yo creo que lo que le está sucediendo hoy día a José Antonio Cast es una especie como de luna de miel anticipada. Y por lo tanto, son pocos las imágenes como la de la motosierra u otros que le vayan a generar un gran daño. Él lo está administrando de una manera razonable. Montó esta oficina del presidente electo, ¿cierto? Ha tenido ha tomado acciones para tratar de alejarse precisamente de esas dos caricaturas, la de Milei y la de Trump. Ahora, igual tiene una base electoral, igual tiene una base política, y por lo tanto esa base política a corto andar también va a empezar a crujir. Hoy día se iba a juntar con la presidenta Bachelet, ¿cierto? Ahí eso también le genera cierto ruido interno con sus propias huestes, entonces va a tener que empezar a equilibrar esto, de dar señales de moderación y al mismo tiempo cuidar a su propio electorado. No te olvides que él cuando ejerza la presidencia, va a tener a dos candidatos que le dieron sus votos, por así decirlo, y que tienen una bancada parlamentaria, que tienen un líder y que tienen un proyecto. Y cualquiera de esos dos puede hacerle la trampa de las sábanas cortas. Es decir, él puede, por tomar acciones muy duras, perder a su electorado más moderado o a sus aliados más moderados, o pueden adelantarlo por la derecha en el caso de Johannes Kaiser. Algunos analistas de la plaza estaban diciendo que se estaba perfilando más como Meloni, una derecha europea. Él ha tratado varias veces, de hecho, cuando le preguntaron, creo que en el primer debate por un referente internacional, lo primero que hizo fue sorprender por no dar ninguno de los nombres que normalmente se asociaban a su proyecto político, sea el de Trump, sea el de Milley, sea el de Bukele, y él eligió a Giorgia Meloni. Algo hay ahí, hay un diseño respecto de una derecha que entiende que su proyecto debe ser acotado, no por eso menos duro, pero sí acotado, y que aspira probablemente, y que además no tiene el histrionismo que tienen los otros dos referentes. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en Milei, es alguien que permanentemente está metiendo los dedos al enchufe, poniéndole más corriente al sistema, aumentando la apuesta. Kast no tiene esa personalidad. Trump también la tiene y él tampoco tiene esa personalidad. Y ya que va a dejar de ser el impugnador, ¿dónde va a estar, podría estar el relato de esta administración? Lo primero que tiene que hacer es cumplir. O sea, ese es el desde para cualquier candidato que se convierta en presidente. Es decir, él tiene una oferta muy concreta por la cual el electorado lo eligió, que es la de seguridad, migración, ambos temas que están absolutamente de la mano o que han sido presentados al menos como temas que están de la mano. Y por otro lado, el tema del crecimiento económico, el empleo, la eficiencia del Estado. O sea, por ahí va el desde. Ahora, el electorado lo que ha mostrado históricamente es que puede tener satisfechas esas expectativas, pero eso no quiere decir que hasta ahí se agoten las expectativas. Es decir, viene todo un panorama nuevo, vienen nuevas demandas, vienen nuevas realidades y
cómo se comporta respecto a esas, es probablemente donde se va a jugar el partido de lo que vaya a hacer su gobierno. Hoy, analicemos un poco esta posible conformación de gabinete y cómo podría convivir Kaiser con Chile Vamos. Es difícil esa alquimia, porque Johannes Kaiser hoy día, de alguna manera, requiere tener un diálogo con el gobierno entrante. Y ese diálogo puede ser de colaboración, que lo podría diluir, o podría ser de competencia, que podría extenderse más de la cuenta. Es decir, no es un personaje sencillo, no es una agenda sencilla. Él extremó la agenda de José Antonio Kast y dentro del gobierno podría plegarse a un programa de gobierno o podría ser una piedra en el zapato. Sabemos que la historia es pendular y Chile Vamos ha hecho un trayecto que le ha costado harto por diferenciarse, digo, de la dictadura y ahora acercarse a Kaiser. ¿Le podría costar algo a Chile Vamos o no? Chile Vamos tiene un tránsito difícil. Por un lado, tiene una representación parlamentaria importante, es un aliado principal, digamos, para efectos del éxito del gobierno de José Antonio Kast, pero por otra parte, viene en baja. O sea, finalmente el triunfo de José Antonio Kast, aunque haya sido con los votos de Chile Vamos, es de alguna manera el gran fracaso de Chile Vamos como proyecto político, porque José Antonio Kast y los republicanos vienen a Sí. reemplazarlo. Y por lo tanto les puede pasar algo muy, muy similar a lo que le ocurrió al socialismo democrático con la irrupción de la generación nueva, del Frente Amplio, con Boric a la cabeza, y es que aunque terminen trabajando en conjunto, su proyecto político se diluye y no necesariamente le alcanza para hacer un proyecto competitivo. Por eso perdió la primaria. Pero entonces no habría riesgo de que Chile Vamos ahora baile el ritmo de Kaiser. Si le vamos al ritmo de Kaiser es difícil, pero no imposible. Mal que mal, aquí... Porque Kast en un momento también se veía difícil de que Chile Vamos se supeditara. Kast fue Kaiser. Exacto. O sea, en la anterior elección, él fue Kaiser. Él fue el impugnador, él fue el que llevó, el que finalmente terminó llevando la agenda mucho más allá de lo que la quería y podía llevar Chile Vamos. Y por eso entonces esta es una película que hay que verla, esta es una serie que hay que verla al menos en 2 temporadas. Y le queda esta tercera. ¿Y cómo ves la irrupción de este como frente sin filtro que tenemos con Mara Seguini? ¿Cómo podrían quedar ellos en el posible gabinete? Bueno, es uno de los dilemas que va a tener que enfrentar la conformación del nuevo gobierno. O sea, estas señales de moderación y de foco respecto de los temas principales tiene que coexistir con esta oferta un poquitito más disruptiva, que también estaba de alguna manera alojada en la campaña, que aunque la mantuvo más viva Kaiser en la última etapa, también forma parte de las expectativas del mundo republicano. Entonces yo creo que esos personajes, bueno, podrían ser invitados al gobierno. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas porque lo que ha mostrado José Antonio Kast hasta ahora es que precisamente de ese tipo de personajes se alejó muy rápidamente. El Partido Republicano es muy duro desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista de la puesta en escena también es muy estricto respecto de quienes han alejado o quienes han hecho noticia por pasarse de rosca. Piensa tú que el partido de Kaiser y el propio Kaiser existen gracias a que los echaron de los republicanos en su minuto. Ahí lo sacaron a él, sacaron ahora se me acaba de ir el otro personaje que habían sacado en su minuto. Pero todos los más histriónicos, aquellos que llevaron la agenda un poco más allá, se operaron rápidamente de ellos. Yo creo que les podría pasar lo mismo al Team Sin Filtro. ¿Y habrá Kast aprendido la lección que le pasó al Frente Amplio de los cuadros políticos, de la necesidad de tener cuadros políticos? Porque ahí está el riesgo de meter a gente como que viene sin filtro, que no entiende tanto de la política y que es necesaria tener redes, que le pasó la cuenta esto al Frente Amplio. Claro, y además, piensa tú que para bien y para mal, ahora viene una especie como de hora valle. Es decir, entre ahora y la siguiente elección va a pasar mucho tiempo, algo anómalo. No había pasado en todo este último periodo que Claro, tuvimos que veníamos elecciones con todos los muchas años. elecciones, sí. Entonces, la política va a pasar mucho rato por aquellos que son los públicos más interesados y al mismo tiempo también los más movilizados. O sea, el gran factor que ha redibujado el mapa político en el último tiempo no es ni Kaiser, ni Kast, ni Boric, es el voto obligatorio. Esa masa de electores que entraron en el último, en el último periodo, que se han comportado de una manera, de una manera más o menos consistente desde el punto de vista de ser opositores, de ser impacientes, ¿cierto? Termina la elección y apagan la tele. Ellos ya no van a ser parte de esta conversación.
Y por lo tanto, los que sí van a entrar en escena son aquellos que tienen posición en el espacio político. Los que tienen partido, los que tienen presencia en los movimientos sociales, sindicales. Ellos van a hacer la política durante estos 2 años entre elección y elección. Por lo tanto, hay una demanda muy importante por tener figuras que tengan algún tipo de presencia y tonelaje en esos espacios. Hablando de los desafíos de la gobernabilidad, ¿habrá José Antonio Kast entendido o aprendido del Consejo Constitucional? Porque poco se habla de ese fracaso que significó para republicanos. Ellos hablan poco de eso y cuando hablan de eso no hablan de un fracaso, sino más bien de un paso en la construcción de su identidad política. Y yo creo que tiene un poquitito de ambos, es decir, es un fracaso en el sentido de que ellos perdieron el proyecto constitucional, pero es un logro en el sentido de que solidificaron esta idea de que desde el punto de vista de los principios son más estrictos o más duros de lo que ellos llamaron esta derechita cobarde que ahora van a tener que gobernar con ella. ¿Y se van a poner más cobarde o no? Bueno, por eso el dilema de Kaiser es interesante, porque él va a tener la posibilidad de formar parte de este proyecto y tratar de llevar agua a su molino desde ahí, o derechamente alejarse, aprovechar esta renuncia que hipotéticamente se produce cuando alguien se modera y adelantar por la derecha y convertirse él ahora en el impugnador y su partido, por lo tanto, en el que demanda que las cosas vayan más allá. ¿Tú ves posible que José Antonio Kast respalde la candidatura de Bachelet a la ONU? Lo veo posible, pero creo que trae varios problemas aparejados. Él va a tener problemas internamente con sus propios partidarios si es que lo hace. En segundo lugar, va a tener problemas con sus aliados potenciales en la región, a los mismos que está visitando. Y por otro lado, ¿cierto? Tiene este caramelo, digamos, de abrochar esta estrategia de presentarse como más moderado si es que lo hace. Eso es más o menos lo que él está poniendo un poco hoy día en la balanza. Mi impresión, esto no hay datos todavía, pero mi impresión es que lo que él va a tratar de construir es un diálogo con la propia presidenta Bachelet, de buena voluntad, por así decirlo, que le permita a él después bajarse, pero por razones que no tienen que ver con que no la quiso apoyar, sino con que su candidatura no tenía la posibilidad Exacto, y por lo tanto hay algo en la frase que él dijo en su minuto, que es: no podemos exponerla a una derrota, que yo creo que podría ser esa puerta de salida que él tiene para este zapato chino de apoyarla o no. Me dice que fue Gonzalo Lacarrera, el otro que... Gonzalo Lacarrera, sí, ahí están. Ahí estaba el nombre que se me diga. Quería preguntar, y Jorge Quirós, nosotros la semana pasada entrevistamos a uno de los vicepresidentes de la UDI, Eduardo Cretón, que nos dijo que sería dispararse en los pies tenerle en el gabinete. Jorge Quirós, ¿tú qué piensas? ¿Sería dispararse en los pies? Yo creo que a Jorge Quirós la notificación le llegó con el viaje de Kast a Argentina. O sea, si es que él fue a buscar a Pellegrini, no es porque tuviese en su mente poner, al menos en el cargo más importante desde el punto de vista del equipo económico, a Jorge Quirós. Y si lo hiciera hoy día, sería parte como de un primer fracaso. O sea, él fue a buscar un fichaje que le dijo que no. Pero parece que le fue mal. Sí, así dicen. Le fue mal porque Así el mismo dicen. Daza dijo que él estaba muy contento Que allá. está muy tranquilo allá, que el desafío le parece muy interesante. Y bueno, son parte de los riesgos que se asumen cuando se toman este tipo de decisiones que por un lado son importantes desde el punto de vista mediático, pero que tienen flancos desde el punto de vista político. Yo creo que no va a ser terrible, pero que un presidente electo con ese nivel de respaldo y de control de agenda que está mostrando hasta ahora, se juegue por ir a buscar un actor que puede ser muy importante para mucha gente, no sé qué, pero no es el gran gurú, digamos, de la economía a nivel mundial. Es uno más de los economistas que podrían estar en ese cargo, y que le digan que no de entrada, yo creo que ese sí es un gafe. ¿Y era una buena idea o no tener a Daza? Mira, yo creo que un presidente como José Antonio Kast, que no maneja cifras, que tiene de su lado la expectativa, por así decirlo, de los mercados, pero una expectativa que tiene que ver con su sector, es decir, con que su sector va a impulsar la actividad privada, pero no tiene que ver con él, requiere de un economista de mucho peso y prestigio, macroeconomista ojalá, en Hacienda. Y por lo tanto Quirós no calificaba para ese cargo, y yo creo que incluso podría requerir un poquitito más que Daza.
Rosana, la presidenta del banco. Así dicen, pues hay Sí. una candidata que es Rosana Costa, Costa, que podría sí. podría cumplir varios objetivos. Pero ella dijo que no. Sí, pero Pero bueno, puede que, pero que bueno. se dé Tú sabes vuelta. que el presidente tiene un encanto propio cuando agarra el teléfono e invita a alguien. No obstante lo que No hizo se le puede Daza. decir el no, no al Bueno, Daza ya presidente, le dijo que no parece. que iba a ser triministro. Así es. ¿Y a quién sí de Chile Vamos te imaginas en el gabinete? Bueno, claramente Alvarado Evelyn Matei. no la veo en... Y además que yo creo que hoy día José Antonio Kast no la necesita, porque lo que él hizo fue derrotar a Evelyn Matei. No solamente desde el punto de vista evidente, que es que le ganó en la elección, sino que además la derrotó porque muy rápidamente todos sus equipos estuvieron a disposición de él sin necesidad de ella, por lo tanto la desplazó del liderazgo. Y alguien que construyó su liderazgo en base a una diferenciación tan frontal con José Antonio Kast, creo que sería un problema dentro del gabinete. No cerró esta imagen que pudo haber tenido Bullrich para el caso de Milei. Y en ese caso fue al revés. Él rápido metió a la figura principal y por ahí subsumió, digamos, al macrismo. Mientras que lo que hizo Kast fue lo contrario. Él se trajo a todo Chile Vamos, que no, se aburrieron de mandarle currículum, con fotos, con todo tipo de adornos y subrayados, y desplazó a la candidata. Oye, ¿y esta administración debería dejar caer a Evópoli? No creo, porque yo creo que hoy día es barato para un gobierno como el de José Antonio Kast mostrar que tiene amplitud por la vía de sumar a todas las fuerzas. Y de hecho debe intentar, ojalá, consolidar esto que fue su estrategia de la última milla de la campaña, que fue convertirse más bien en el proyecto del rechazo que en el proyecto de los republicanos. Y eso para que sea real requiere que la mayor cantidad de figuras más lejos del núcleo fundacional estén dentro del gobierno. Ahora, no creo que vayan a tener un rol protagónico. No lo justifica ni la cercanía con el presidente ni el tamaño del partido. ¿Qué se podría esperar en estas próximas semanas? Se dice que ya en enero deberíamos tener el gabinete, porque hablando de luna de miel, se dice que va a ser muy cortita por la magnitud de ofertas que dio de Kast. Yo creo que va a ser corta una vez que él asuma el mando, pero va a ser larga si la miramos con este periodo, porque lo que está logrando ahora José Antonio Kast, guste o no, es manejar la agenda. Él como presidente electo, con la conformación de esta oficina del presidente electo, con las pautas internacionales, ¿cierto? Se está comportando como presidente en ejercicio, por así decirlo, y por lo tanto está girando a costa de su luna de miel. O sea, él hoy día ya está viviendo su luna de miel. Y por lo tanto, lo más probable es que una vez que ingrese, las expectativas sean que comience todo a ocurrir, pero desde el día 1. Ese va a ser el desafío que él va a tener. ¿Y qué está pasando con la administración de Boric, que fue el gran adversario de Kast en esta campaña? Porque Kast también en esta perspectiva, en este relato, una vez que comience, debe evitar esta confrontación también con Boric, porque si no se va a volver este juego eterno de que él va a estar posicionando a Boric como el candidato para la próxima elección. Y hasta ahora, ese diálogo de entre el gobierno entrante y el gobierno saliente no lo hemos perdido nunca. O sea, lo tuvo Bachelet con Piñera y por eso se repitieron el plato ambos 2 veces, porque no había más que ellos en ese diálogo. Y lo tuvo Boric en su minuto también con Sebastián Piñera. Lo que pasa es que ocurrieron las cosas que ocurrieron y por lo tanto eso cambió un poco. No, yo te diría que es difícil que él se desprenda del todo de la comparación con la anterior administración porque sus promesas son difíciles de cumplir si es que no las compara. Es decir, sobre todo la que tiene que ver con la delincuencia, golpes de efecto mediante, él puede generar un efecto en la percepción, pero las cifras de delincuencia, las cifras de migración, las cifras son muy difíciles de mover. Por lo tanto, él requiere de alguna manera mostrar que aquello por lo que la gente lo eligió, muy probablemente la actitud, es lo que domina. Y esa actitud requiere de un contrapunto. ¿Y él va a liderar, tú piensas, la oposición a José Antonio Kast durante Tiene su la gobierno? primera opción Gabriel Boric, que es lo que juega en su contra, que la derrota todavía no tiene un culpable nítido. Se están repartiendo los cuchillos dentro del oficialismo. Hay varios que quieren pasárselo a él y al Frente Amplio y se pueden producir alianzas entre, por ejemplo, el PS, el PC,
improbables desde alguna perspectiva, pero desde esta perspectiva muy probables, que es que si tienen un adversario común o alguien a quien los dos le están echando la culpa, es más probable que puedan trabajar en conjunto. Pero hoy día los liderazgos principales del oficialismo y mañana oposición son sin duda el presidente, una parte pequeñita de su gabinete, yo ahí incluiría a Camila Vallejo, la candidata que Sí, vamos a ver. ¿y qué pasa con Jara ahora? Mira, ¿Cuáles son sus nosotros con escenarios? Descifra hicimos ahora una encuesta, el termómetro político, y fíjate que las personas la nombran a ella como la primera, como el primer rostro de la oposición. En segundo lugar a Gabriel Boric. Ahora, eso probablemente está muy influido por la campaña, hay que verlo en el tiempo. Pero ella va a tener que tomar una decisión respecto de, por ejemplo, si va a seguir en su partido, y su partido va a tener que tomar una decisión respecto de por dónde se ajusta. Ahora, el Congreso, curiosamente, aunque ella no tiene me explica la gente que conoce más de cerca el PC, aunque ella no tiene un ascendiente muy importante a nivel de la dirigencia del partido, sí en el Congreso tiene aliados muy importantes en la conformación del PC. Así que ella tiene una ficha. Vamos a ver cómo se la juega. Sí, porque ella también es la carta de renovación del PC. O sea, desde la perspectiva de sacar a Carmona y a Jadwe como los grandes líderes que han aparecido. Y además que dentro de la derrota, el oficialismo actual se ha mantenido unido para enfrentar política y electoralmente ya 2 o 3 tareas. La municipal, la elección de gobernadores, la primaria y la elección ahora de parlamentarios y presidencial. Y las figuras que han logrado esa unidad no son muchas. Es el propio presidente, la propia candidata y anteriormente probablemente Carolina Toá, tanto ministra del Interior del gobierno. Por lo tanto, la tarea de mantenerse unidos requiere de una figura que logre esa ¿Y transversalidad. Bachelet se diluyó? No, ella sigue siendo una figura que es grande desde el punto de vista de su peso simbólico, de su peso político, pero muy probablemente ella también está con ganas de salir de la escena. Ya salió en la última primaria. Acuérdate que también se especuló respecto de que ella podía ser la candidata. Era muy cómodo para muchos, incluso para el propio PC. El PC habría firmado el papel que le pasaran porque fuera Bachelet la candidata y no tener incluso una candidata a sus propias filas. Pero yo creo que el tiempo va pasando y que esa falta de experiencia cotidiana de unidad, de trabajo conjunto, también le va pasando la cuenta a los liderazgos. Ahora, ojo, voy a volver a lo mismo. Una cosa es la conversación mientras no hay elecciones, que es una conversación muy política, muy de estructuras, y otra cuando tú llegas a un momento electoral que con voto obligatorio requiere figuras que tengan efectivamente tracción en un mundo que no se moviliza políticamente. ¿Era Bodanovich entonces la carta? Es una carta que probablemente tiene muchas más fortalezas que todas las que nosotros estamos nombrando electoralmente hablando, al menos para ese mundo. Si él logra unir la lavadora política, que es donde se mueren las figuras, digamos, antes de llegar a la góndola, y mantenerse en pie, muy probablemente es una carta muy competitiva. Igual dicen que hay oportunidades que se abren una sola vez en la vida. No sabemos que si nuevamente va a ser una Sí, carta pero la presidencial. política es generosa. Imagínate Claro. la cantidad de veces que vuelven. Tú has estado conversando aquí hasta con Pancho Vidal. Imagínate cuántas veces lo han dado por muerto. Es verdad, ¿Ah? es verdad. Sí. Hay personajes que nunca mueren. Exacto. La política es un mercado difícil, pero dentro de todo generoso. Podemos esperar la vuelta de Giorgio Jackson, tal vez. Podemos esperar de todo. Ya tuvo su propio opúsculo. ¿Leíste el PDF? Culpa. Sí, claro que sí. ¿Y qué te pareció el PDF? A ver, no dice nada muy nuevo. Lo nuevo es que lo diga él. Porque obviamente hay una decisión tanto de posicionar. Lo mismo que hizo José Antonio Cast, de limar un flanco. Yo creo que lo que hace Giorgio Jackson es que lee correctamente que hay muchos actores interesados en convertirlos a ellos en los culpables de la derrota. Y por lo tanto, al hacer este mea culpa, de alguna manera lima un poquitito ese flanco. ¿Y llega tarde esa autocrítica? Veamos. Puede ser tarde respecto de cuando él cometió los errores que ahí está narrando, pero puede ser temprano desde la perspectiva del gallito interno sobre quién va a tener el liderazgo de la coalición. Oye, también la semana pasada se discutió harto sobre la idea de tener un partido único, PPD, DC. ¿Qué te parece esa idea? Difícil de gestionar, difícil de que se materialice.
Los que lo hicieron rápidamente fueron el Frente Amplio. Ellos rápidamente entendieron el momento. La fragmentación. Claro, todo este mea culpa que llega tan tarde desde esa perspectiva de Giorgio Jackson fue muy rápido desde la perspectiva de la estrategia político-electoral. Ellos rápido se desprendieron de sus marcas, pasaron a conformar un partido común y eso les permite hoy día ser una bancada importante dentro del contexto de la oposición o de la futura oposición y les permite tener un tamaño que también es importante dentro de esa conversación. Ahora, ninguna de esas marcas tenía la raigambre, peso y complejidad que tienen otras como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, que es cierto que hoy día son, sobre todo en el caso del socialismo, son marcas que tienen poco peso relativo, pero tienen un peso histórico muy importante. ¿Y salieron bien parados de este gobierno? ¿O no? Sí y no. Yo creo que el Partido Socialista hoy día tiene una posición que está más dada por la negociación política que por la realidad electoral. Y por lo tanto son más fuertes, por ejemplo, en el Senado que en la Cámara, relativamente hablando, es decir, tienen más peso. Pero lo digo también porque en el peso que ellos le pusieron al gobierno. O sea, su entrada sí marcó un antes y un después. Sí, ellos jugaron bien su carta y creo que todavía está por verse si es que hay algunos que especulan con que podrían ser la casa que recibiera la candidata. Y ese podría ser también una jugada interesante desde la perspectiva de decir, bueno, esto es realmente de todas estas marcas más pequeñas, la gran marca de lo que nosotros llamamos el socialismo democrático, que al mismo tiempo es aliado privilegiado de la izquierda, pero también heredero de la centroizquierda, de la concertación y por lo tanto lo que mejor sintetiza el pasado y el presente. Muchas gracias, Camilo, por haber estado con nosotros, director de Descifra. Muchas gracias por haber analizado entonces esta semana y un día de José Antonio Kast como presidente electo y todo lo que viene entonces para la oposición.